a quien voy a dar, a ver, quién va a dar la disertación sobre el tema. César, ¿me escuchas? Hola César, ¿me escuchas? Humberto, ahora sí. Gracias, Humberto. Muchas gracias por la presentación. No podía activar mi audio por un tema de facilidades de esta plataforma, pero ya ahora sí ya podemos realizar la presentación. Humberto, ¿me confirmas, por favor, si se aprecia la pantalla? Sí se ve, César. ¿Sí? ¿Ahora sí? Perfecto, se ve muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Bueno, en principio, agradecerle a Humberto y a su organización por la invitación, ¿no? Siempre es un placer para mí poder apoyar y compartir conocimientos con otros colegas del sector y que están involucrados en los temas de seguridad. Entiendo que quizás la mayoría de los que participan en la presentación creo que están muy involucrados en los temas de seguridad ocupacional, pero a la vez quieren también conocer este tipo de metodologías que se utilizan mucho más en seguridad de procesos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de ello, vamos a desarrollar un poco, sí, fue un reto para mí, bueno, siempre es un reto para mí tratar de condensar los conocimientos en poco tiempo, no disponemos de 50 minutos aproximadamente, pero bueno, se ha hecho el esfuerzo para tratar de acelerar, de condensar en pocas presentaciones, en pocas láminas, un poco de conocimiento sobre la metodología HACCP, por lo menos una introducción. En el curso que se dictará más adelante ya se podrá apreciar de mejor manera, veremos pues con más nivel de detalle todos los elementos que corresponden a la metodología HACCP. Bueno, ya Humberto ha hablado acerca de mí, muy rápidamente soy ingeniero mecánico, para aquellos que no me conocen. Tengo aproximadamente unos 20 años de experiencia en el sector hidrocarburos, sobre todo en la parte de midstream y downstream, ¿no? He trabajado en plantas de procesamiento de gas natural, refinería de petróleo, ductos de transporte, terminales y plantas de abastecimiento, etc. Los 10 últimos años me estoy dedicando mucho a lo que son estudios de seguridad, ¿no? Sobre todo estudios de riesgo de procesos, para industrias de hidrocarburos, química, minería, energía y de alimentos. Porque para aquellos que no conocen mucho sobre el tema, déjenme decirles que la seguridad de procesos se aplica no solamente a los hidrocarburos y a lo químico, que es lo principal, ¿no es cierto? También se aplica a minería, energía, en fin, todo tipo de industrias, ¿no? Eso me ha permitido a mí poder apoyar a diferentes empresas en las cuales he tenido oportunidad de trabajar para tratar de solucionarles sus problemas en cuanto a riesgos. Bueno, y para comenzar un poco a hablar el por qué utilizar, en general debemos de aplicar las metodologías de análisis de riesgos, ¿no? Y de procesos y de identificación de peligros, ¿no? En este caso, el HACCP, ¿no? Fundamentalmente es porque este tipo de metodologías nos permiten contribuir a evitar o reducir las pérdidas por accidentes mayores, ¿no es cierto? Como por ejemplo la que hemos tenido hace poco, que creo que ha sido noticia a nivel mundial, ¿no? En esta lámina he querido un poco resumir 4 eventos para mí muy significativos, no necesariamente por la magnitud de cada uno de ellos, porque de hecho que hay eventos que han sido mucho, tanto, igual o incluso algunos más catastróficos que los que estamos viendo en pantalla. Sin embargo, escogí estos 4 eventos, mostrarlos, porque representan un hito muy importante en la historia de la seguridad de procesos. Cada uno de ellos marcó
un hito importante y contribuyó de manera significativa en el avance y el desarrollo de la seguridad de los procesos. Comenzando por la explosión de Flixbus, ¿no? Y la nube tóxica de Seveso. Ambos eventos, que ocurrieron muy cerca, entre el año 74 y 76, como ven ustedes ahí, generaron cambios significativos en el concepto que se tenía hasta ese entonces en la seguridad de los procesos en Europa. Incluso, como es conocido seguramente por la mayoría de ustedes, se creó la famosa directiva Seveso, que es la directiva para tratar este tipo de accidentes industriales graves, ¿no? Y precisamente esa directiva nació y se creó en base a esos dos eventos que vemos en pantalla. Es más, el HACCP, como lo conocemos, y cuando se creó por primera vez, y ya vamos a hablar un poco de la historia del HACCP también, se extendió mucho en base a esa explosión de Flixbus, ¿no? HACCP nace a finales de los años 60 y se extiende y se populariza a partir de ese evento de Flixbus después del año 74. Ya lo vamos a ver. También quise reflejar ahí el evento de Bhopal, el que sin duda creo que todos deben conocerlo, ¿cierto? Porque está catalogado como el accidente industrial más grave en la historia de la humanidad, ¿no? Con una cantidad incontable de muertos, ¿no? Incontable de afectados y muertos, ¿no? Que hasta el día de hoy se siguen contando, ¿no? Se han hecho películas, se han hecho documentales, se siguen escribiendo, hay periodistas que han ganado premios internacionales por escribir respecto a ese accidente y el impacto que tuvo a nivel mundial, ¿no? Y lo quise reflejar tanto Bhopal como la explosión de San Juanico que aparecen ahí en pantalla, porque ambos eventos que se produjeron en el año 84 produjeron cambios importantísimos en la legislación norteamericana sobre seguridad de procesos. Recordemos que la seguridad de procesos tiene fundamentalmente dos fuentes importantes a nivel mundial, ¿no? El enfoque que le dan Norteamérica, ¿no? Los Estados Unidos, entre ellos la CCPS, y el enfoque que es muy similar, pero que tiene otros orígenes y otra vertiente que le da Estados Unidos, que le da Europa para también tener en cuenta la seguridad de los procesos. En este caso, el accidente de Bhopal tuvo un impacto muy, muy grande en la legislación norteamericana, a pesar de que no ocurrió, como muchos saben, en Norteamérica. Bhopal fue un accidente muy grave que ocurrió en la India, pero que sin embargo causó mucha repercusión en los Estados Unidos por el hecho de que la empresa que fue la propietaria de esa planta en la cual ocurrió ese tremendo accidente era norteamericana, ¿no es cierto? La Union Carbide era de Norteamérica. Es más, en Estados Unidos existía, en Virginia, una planta homóloga a esa planta que estaba en la India. Solo que en Estados Unidos, en esa planta homóloga, no les permitieron llevar a cabo ese proceso con isocianato de metilo, que sí se lo permitieron en la India y que vimos cómo terminó, ¿no? Ese evento, a pesar de que no tuvo lugar en los Estados Unidos, causó cambios tremendos en la legislación norteamericana, ¿no? Es más, la CCPS, como la conocemos, muchos conocerán a la CCPS, el Centro de Seguridad de los Procesos Químicos en Estados Unidos, se creó en base a ese evento de Bhopal. Meses después de Bhopal nace la CCPS, ¿no? Y San Juanico, ¿no? O San Juan, como lo conocen algunos, para mí también es un evento muy importante, porque contribuyó también a los cambios, a las legislaciones en el tema este que les mencionaba en los Estados Unidos para la concepción de la seguridad de los procesos, pero sobre todo en Latinoamérica nos ayudó mucho también un poco a entender de una mejor manera el impacto que puede generar un evento de este tipo, ¿no? Este nivel de accidentes. Cosa que antes de ello, salvo otro evento que hubo en Venezuela, que también fue terrible, pero creo que no uno como este, que estaba muy cerca de los Estados Unidos, que estaba en México, y que generó un impacto tal en una nación latina que no estaba acostumbrada a este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, lo interesante
lo interesante de estos accidentes graves que han ocurrido a nivel mundial es que ha permitido a varios expertos desarrollar estudios que permitan, como se dice, aprender de las lecciones, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, este es un resumen de uno de esos estudios que muestra los factores comunes entre los accidentes graves que ocurrieron, ¿no? Este es un estudio que desarrollaron los expertos de la CSB entre diferentes accidentes industriales. Y lo que pudieron determinar es que la gran mayoría de accidentes graves industriales tenían estos elementos en común que estamos viendo en pantalla, ¿no? Como por ejemplo el hecho de no percibir el riesgo, falta de disciplina operacional, no considerar incidentes previos, una cultura de seguridad deficiente, creer en la infalibilidad de los sistemas de control, falta de mantenimiento, incomprensión de riesgos de proceso y control, etc. He remarcado de color rojo 3 factores que ven en pantalla, que es el que no percibir el riesgo, creer en la infalibilidad de los sistemas de control y la incomprensión de los riesgos de proceso y control, porque precisamente el HACCP en específico y las técnicas de PHA, ¿no? Las técnicas de análisis de peligro de proceso, permiten visualizar y mejorar ese tipo de factores, ¿no? La mejor forma de percibir el riesgo es desarrollando un análisis de peligro de procesos, ¿no? La mejor forma de entender que los sistemas de control no son infalibles es a través de un análisis de peligro de procesos. Y de la misma manera, la mejor manera de comprender los riesgos de proceso y controlarlos es a través de un análisis de peligro de proceso, ¿no? El HACCP es una de las técnicas de un análisis de peligro de proceso que nos ayuda a comprender muy bien estos factores y contribuye precisamente entonces a evitar este tipo de accidentes industriales graves, ¿no es cierto? Para aquellos que están muy interesados en la seguridad de los procesos y que desarrollan la seguridad de los procesos, les debe ser familiar esta imagen, ¿no? Sabemos que el sistema de gestión de seguridad de procesos, el PCM, se soporta en 20 elementos, y esos 20 elementos a su vez en 4 pilares fundamentales, ¿no? Entonces, el HACCP o cualquier técnica de PHA, de análisis de peligro de procesos, aporta precisamente al 7º elemento, ¿no? Que es el elemento de gerenciamiento de peligros y riesgos, ¿no? Es decir, el entendimiento de los peligros y los riesgos, ¿no? Ese es el aporte principal, en este caso, hablando del HACCP, al PCM, ¿no? Hay otros aportes que luego, espero en el transcurso de la presentación iremos viendo, pero fundamentalmente es en este 7º elemento. Un tema importante a considerar, y me toca a mí, antes de entrar a explayarme un poquito más en el HACCP, esclarecer son las diferencias entre seguridad ocupacional y seguridad de procesos, ¿no? Muchos de esos accidentes graves que ocurrieron anteriormente y que acabamos de ver, como estos que estamos viendo aquí, ¿no? Ocurrieron precisamente porque uno de los factores, incomprensión de riesgos de proceso y control. Y es que hay todavía hasta el día de hoy muchos profesionales que no todavía logran entender la diferencia entre seguridad ocupacional y seguridad de procesos, ¿no? Entonces, me toca en esta oportunidad una breve, pero muy breve presentación, tratar de mostrar las diferencias que permitan a todos tener muy claro lo que es seguridad ocupacional y lo que es seguridad de procesos, ¿no? Partiendo del enfoque, como vemos en pantalla. El enfoque de la seguridad ocupacional es fundamentalmente en actos y condiciones inseguras, mientras que el enfoque de la seguridad de los procesos es en las condiciones anormales de un proceso, es decir, en las desviaciones de un proceso, ¿no? En cuanto a las consecuencias, fundamentalmente la seguridad ocupacional se enfoca en las consecuencias de daños al personal, y hablamos del personal como personal propio de la organización, fundamentalmente, ¿no? Mientras que la seguridad de los procesos se enfoca en evaluar las consecuencias con daños a personas. Y digo personas, generalizo persona y no digo personal, porque precisamente los eventos de este tipo, eventos de seguridad de proceso, tienen la capacidad de generar un impacto que muchas veces se extiende más allá de los límites de la instalación, es decir, más allá de la planta, más allá de la refinería. Un evento de este tipo normalmente tiene la capacidad de afectar a la comunidad, ¿no? Por eso es que menciono consecuencias a las personas.
obviamente daños a la propiedad, que suelen ser muy graves en estos casos, y daños al medio ambiente, que por cierto también muchas veces son terribles, terribles, ¿no? Como los que ya hemos podido apreciar. El otro punto importante que hay que tener en cuenta para diferenciar la seguridad ocupacional de la seguridad de los procesos es la evaluación de los riesgos, ¿no? La seguridad ocupacional se enfoca principalmente en eventos de alta probabilidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de alta probabilidad, eventos de alta probabilidad, eventos que tengan que ver con actos y condiciones inseguras. Mientras que la seguridad de procesos se enfoca fundamentalmente en eventos de alta consecuencia, ¿no? Esos son aspectos fundamentales que diferencian la seguridad ocupacional de la seguridad de los procesos y que debemos tener en cuenta. El HACCP es una técnica que se utiliza fundamentalmente para identificar peligros relacionados a seguridad de los procesos. ¿Alguna vez alguien me consultó si se podía utilizar en seguridad ocupacional? Pues sí, se utiliza algunas veces, sobre todo cuando se quiere analizar, identificar peligros en procedimientos, en actividades de alto riesgo. Cuando hay alguna actividad de alto riesgo que requiere de un procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, se puede utilizar el HACCP. Hay una versión del HACCP, que es el HACCP de procedimiento, precisamente es el nombre, ¿no? Que se puede utilizar, ¿no? Pero fundamentalmente el HACCP se utiliza para evaluar, identificar peligros que tienen que ver con la seguridad de los procesos. Algunos puntos que hay que esclarecer para que se tenga un mejor entendimiento, porque esto es común, este tipo de errores es común en la industria, me suelo encontrar con este tipo de errores y hay que tomarse el tiempo para esclarecerlo, ¿no? HACCP no es igual a PHA. Muchas veces confunden PHA con HACCP y no es así. PHA es un acrónimo de una frase en inglés que significa análisis de peligro de los procesos. Y lo PHA es más que nada un conjunto de técnicas, que se utilizan para identificar o analizar peligros de procesos. Dentro de ellas está el HACCP, el WADIF, el checklist, el HACCP, etc. Son varias. ¿Ok? El HACCP es una de esas técnicas de PHA, es una técnica de PHA, no es un PHA. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro porque muchas veces he visto que no lo tienen claro, se comete ese tipo de errores y eso debemos tenerlo muy claro, ¿no? El HACCP es una técnica, una de las técnicas que hay para PHA. También otro de los errores que he podido apreciar en la industria es de que se considera que HACCP es igual a estudio de riesgos y eso no es así, tampoco es así. Un estudio de riesgos abarca mucho más que un HACCP. ¿Okay? Mucho más. El HACCP podríamos considerarlo como un capítulo dentro del estudio de riesgos. ¿Okay? Pero no es lo mismo HACCP que estudio de riesgos, ¿no? Entonces, para aclarar ese punto precisamente, esta lámina nos muestra, muy resumidamente por supuesto, un diagrama de flujo del estudio de riesgos, ¿no? Normalmente, ¿cómo se desarrolla un estudio de riesgo? Se evalúa primero el proyecto, las instalaciones. Cuando habla de descripción del proyecto se refiere a analizar las instalaciones, los procesos y las operaciones, ¿no? En base a ese análisis se realiza una identificación de peligros, ¿no? Diferentes escenarios de peligro que nos van a permitir a nosotros poder pasar a otra etapa en la que desarrollemos una estimación de frecuencias y probabilidades y una estimación o cálculo de consecuencias, ¿no es cierto? Cuando combinamos la estimación de frecuencias con la estimación de consecuencias, lo que hacemos es una evaluación de riesgos, ¿no? Evaluamos el riesgo para poder establecer si el riesgo es aceptable o no lo es. Si el riesgo no es aceptable, lo que toca hacer es establecer medidas para reducir el riesgo, ¿no? ¿Qué tipo de medidas? Bueno, pueden ser medidas de prevención o medidas de mitigación, enfocadas en reducir el nivel de riesgo. Si el riesgo resulta, en todo caso, aceptable, lo que corresponde es pasar a otro escenario, a evaluar otro escenario, ¿no? Esto, de forma muy resumida, es un diagrama de flujo de cómo se realiza un estudio de riesgos. Y si alguien quiere saber dónde está el HACCP está aquí, ¿ok? Recuerden, el HACCP es una técnica de identificación de peligros por definición. ¿Okay? Es una técnica de identificación de peligros por definición. Y ahí es donde usualmente está el HACCP. ¿Okay? Entonces, ¿por qué a veces surge la confusión de que HACCP es igual a estudio de riesgos? Cosa que ya les dije que no lo es. Porque
el HACCP te permite en combinación con otras técnicas, evaluar un riesgo. No solamente quedarte en identificar el peligro, sino también evaluar el riesgo. Y para ello, lo que se hace es, generalmente, si es que hablamos de HACCP, es utilizar dos metodologías. O combinamos el HACCP con una matriz de riesgos, ¿no es cierto? Cuando yo combino la metodología HACCP con la matriz de riesgos, el resultado que obtengo es una evaluación de riesgos, pero de tipo cualitativa. ¿Ok? Y la otra alternativa es utilizar el HACCP y a continuación del HACCP usar un análisis de capas de protección o LOPA, que es otra metodología semicuantitativa. Cuando yo combino esas dos metodologías, cuando las ejecuto ambas, el HACCP y el LOPA, el resultado que obtengo es un análisis de riesgo semicuantitativo. ¿Okay? Entonces, por eso es que a veces surge la confusión de que HACCP es igual al estudio de riesgo, si no, no lo es, ¿no? Es más, déjenme decirles que aún utilizando estas técnicas, ya sea HACCP combinada con la matriz de riesgo o el HACCP, y a continuación el LOPA, aún así muchas veces no es suficiente para completar un estudio de riesgos. Eso va a depender de la complejidad del proceso, de la magnitud de la instalación, de diferentes factores que se deben analizar. ¿Okay? Generalmente cuando un proceso es sencillo, es simple, quizás en estos casos es cuando podría decirse de que utilizar un HACCP con un LOPA o un HACCP combinado con la matriz de riesgo podría completar un estudio de riesgos. Son casos muy, muy contados. ¿Okay? Son casos muy, muy contados. Tendría que ser un proceso muy conocido y muy sencillo, ¿no? Para poder llegar a decir eso. Lo usual es que no alcanza para un estudio de riesgo, ¿no? Se debe de complementar con otro tipo de técnicas para poder desarrollar un adecuado estudio de riesgos y poder obtener niveles de riesgos firmes, ¿no? en su desarrollo. Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de HACCP. ¿Okay? Y comenzamos hablando con los orígenes del HACCP. Un segundo, por favor. Muy bien, gracias. El HACCP nace a fines del año 60, por la década de 1960 aproximadamente. A pesar de que muchos le atribuyen, equivocadamente, la creación del HACCP a Trevor Kletz, considerado, por cierto, el padre de la seguridad de los procesos. Los que estamos metidos en eso sabemos mucho sobre Trevor Kletz, ¿no? Es una eminencia, fue una eminencia, lamentablemente nos dejó hace algunos años atrás, pero es considerado hasta el día de hoy como el padre de la seguridad de los procesos. Bueno, el HACCP fue creado por un equipo de profesionales de la ICI, ¿no? La Imperial Chemical Industries, ¿no? Una empresa del Reino Unido. Yo creo que en el mundo, bueno, este es un comentario aparte, en el mundo pocas empresas han contribuido tanto a la seguridad de los procesos como ICI. Y digo pocas porque hay otras, ¿no? Tenemos a Dow, por ejemplo, ¿no? Y tenemos a otras más, que en este momento no voy a mencionar, pero que han contribuido mucho a la seguridad de los procesos. ICI fue una de esas empresas que contribuyó mucho. Bert Lawley, en el año 74, publicó su primer paper sobre HACCP, que es el que ven en pantalla. Esa imagen que ven ahí es el primer paper publicado en 1974 por Bert Lawley, ¿no? Y la fotografía que ven ahí, que me costó mucho conseguirla, déjenme decirles, muestra, como ustedes ven ahí, ¿no? Al equipo responsable de definir el HACCP. Si bien es cierto, Lawley fue el que publicó, el que, digamos, puso en papel el HACCP en sí, fue un equipo completo el que se encargó de crear el HACCP y de extenderlo, por cierto, ¿no? Y propalarlo por el mundo entero, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? El segundo, contando de la izquierda, es Bert Lawley. Y el cuarto, contando de la izquierda, es Trevor Kletz. Todos los que ven en pantalla son de la ICI, el equipo pionero del HACCP, ¿no? Para desarrollar un HACCP existen normas, existen guías, ¿no? Ahí en pantalla les estoy mostrando algunas de ellas. Las más conocidas son, entre las guías más conocidas está la de la CCPS, que es la primera, la roja, ¿no? La guía para evaluación para procedimientos de evaluación de peligros, perdón.
es la guía más conocida, creo yo, a nivel mundial, a nivel internacional. Y en cuanto a normas, tenemos la IEC 61882, que también está en pantalla, ¿no? Que como norma es, creo yo, hoy en día es la de uso más extendido. Es la que más se utiliza internacionalmente para desarrollar un HACCP. Las diferencias no son muchas, déjeme decirle, ¿no es cierto? Pero sí tienen algunas diferencias entre una y otra. En lo fundamental no discrepo, ¿no es cierto? Les recomiendo, además de esas dos, también la guía de las otras tres que están ahí en realidad, las que están en pantalla, ¿no? Esas tres, ¿no? Son muy interesantes, y aquí aquel que quiere conocer el origen del HACCP, lo invito a leer el libro HACCP Hassan de Trevor Kletz, que también es el tercero que está en pantalla. ¿Dónde se emplea el HACCP? ¿No? La técnica HACCP se puede emplear en procesos continuos. De hecho, la principal aplicación del HACCP es en procesos continuos. En procesos por lotes o batch es otra de las aplicaciones. Esa aplicación de procesos por lotes, por batch o por tandas, como le quieran llamar, se suele utilizar sobre todo en industrias químicas. Yo le he aplicado mucho en industrias químicas, ¿no? Procedimientos operativos, les había dicho que hay un HACCP de procedimiento. Podemos analizar procedimientos operativos, ¿no? Pero sobre todo, uno de los aspectos fundamentales en los que es muy útil el HACCP es en las operaciones no rutinarias. ¿Y a qué llamamos operaciones no rutinarias? A los arranques de unidades, arranques de planta, paradas de emergencia, mantenimientos en línea. Ese tipo de operaciones se los conoce como operaciones no rutinarias, porque no son las que se suelen hacer como parte de un proceso normal, ¿cierto? Entonces, pero ahí es cuando el HACCP es muy, muy, muy útil. Yo he podido aplicarla y déjenme decirle que es muy, muy útil. No hay muchas técnicas, de las varias que hay disponibles, no hay muchas que sean adecuadas para ese tipo de operaciones no rutinarias. El HACCP de procedimiento es el que se suele utilizar para ese tipo de operaciones no rutinarias y es muy útil, ¿no? Cabe resaltar que recuerdo en alguna oportunidad haber leído un estudio también que decía que el 60% aproximadamente, el 60% de los accidentes graves industriales que han ocurrido en el mundo ocurrieron durante operaciones no rutinarias, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en desarrollar el HACCP para la operación normal, para el proceso continuo, ¿no? O el proceso por lote, para la operación rutinaria, ¿no es cierto? Y dejamos de lado ese tipo de operaciones no rutinarias y nos olvidamos el hecho que, como dice el estudio, ¿no? El 60% de los accidentes industriales graves que han ocurrido en el mundo ocurrieron durante operaciones no rutinarias, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con eso. Y en sí, el HACCP se puede emplear en cualquier operación donde la intención de diseño esté definida y existan desviaciones posibles. Esta última aplicación es una de las aplicaciones por las cuales se suele utilizar mucho el HACCP en industrias que quizás no son consideradas de alto riesgo o en procesos que no son considerados de alto riesgo, pero que se utiliza mucho, como indica ahí, para precisamente evaluar operaciones donde la intención de diseño está muy definida y existen desviaciones posibles. Ya vamos a hablar un poco más sobre ese tema en siguientes láminas, ¿ok? Bueno, ¿y en qué consiste el análisis de peligros y operabilidad HACCP? El HACCP es una técnica estructurada, como indica ahí, en la que un equipo multidisciplinario realiza un estudio sistemático de un proceso, ¿no? Usando palabras guías, para descubrir cómo pueden ocurrir las desviaciones en la intención de diseño y si las consecuencias de estas desviaciones pueden resultar en un peligro o un problema de operabilidad. Y aquí hago ese paréntesis. Fíjense, fundamentalmente el HACCP se utiliza como técnica para identificar peligros, ¿okay? Como bien dice ahí, básicamente en base a desviaciones en la intención de diseño. Ese es el objetivo principal del HACCP. Pero el HACCP también te sirve para identificar problemas de operabilidad. Recuerden, el HACCP es un análisis de peligros y operabilidad. Me permite además
determinar problemas de operabilidad. Y esa es una de las razones que les comentaba hace unas láminas anteriores, por las que se utiliza mucho en operaciones que quizás no son de alto riesgo. Yo suelo aplicar HASO porque me lo piden los clientes para operaciones mineras, ¿no? Alguna vez un alumno en un curso que estaba dando me preguntaba por qué aplicaba HASO a un proceso de chancado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué aplicaba HASO? Hablando de minería, ¿no? O también en industrias alimentarias, igual, ¿no? ¿Por qué aplicaba HASO en una planta pesquera, en una planta de harina y pescado? ¿No? ¿O por qué aplicaba HASO? También lo hacía en una planta de aceite de omega 3. Imagínense, hasta ahí se ha aplicado el HASO, ¿no? Precisamente porque además de identificar peligros, el HASO te permite identificar problemas de operabilidad, que quizás no tengan que ver necesariamente con impacto un peligro de impacto a las personas, al medio ambiente, pero sí otro tipo de peligros que pueden impactar a la continuidad del negocio, a la calidad del producto, ¿no? En fin, a diferentes aspectos que podrían generar problemas en una organización, ¿no? Y que parten de un problema de operabilidad. ¿Okay? Los propósitos del HASO: primero, identificar causas creíbles, consecuencias y salvaguardas antes de que los incidentes ocurran. Definir recomendaciones para reducir los peligros o riesgos, eliminando o controlando, ¿no?, la causa o mitigando los eventos de pérdida. Proporcionar información compatible para estudios posteriores, y eso es cierto. Les decía que el HASO en sí no es una técnica que te permita desarrollar un estudio de riesgo completo. Si tú quieres desarrollar un estudio de riesgo completo, tienes que utilizar el HASO complementándola con otras técnicas, como por ejemplo el análisis de capas de protección o el OPA, que indica ahí, ¿no? Cumplir con requerimientos regulatorios, eso es cierto. En algunos países existen regulaciones que establecen el uso de la metodología HASO, que específicamente para ciertas evaluaciones, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, tenemos el Decreto Supremo 081-2007, que es el reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos, en el que se establece por ley que se debe realizar un estudio HASO para ese tipo de operaciones, ¿no? A veces se hace por eso, requerimientos regulatorios, ¿no? Y por supuesto también para mejorar la operabilidad de una instalación industrial, lo que les comentaba, ¿no? Por eso es que muchas veces el HASOP se utiliza en otro tipo de industrias que no necesariamente tienen que ver con industrias de alto riesgo como el sector hidrocarburos o el sector químico o de energía. Entonces, habíamos dicho que el HASO es una técnica cuyo fin es identificar peligros en base a desviaciones, ¿no es cierto? Desviaciones en la intención de diseño. Pero partamos por algunos conceptos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una intención de diseño? ¿No es cierto? A ver, una intención de diseño es una descripción, como ven en pantalla, de la operación segura que se espera del nodo, ¿no? Es una descripción de la operación segura que se espera del nodo, precisando los rangos operativos normales de los parámetros más significativos. Es decir, cuando yo establezco una intención de diseño, lo que yo hago en realidad es describir cómo debe ser mi operación normal dentro de ciertos límites operacionales. Por ejemplo, y me voy a adelantar un poquito para darles un ejemplo y que entiendan. Si yo realizo la carga de un tanque de almacenamiento con un fluido determinado, a una presión determinada, no sé, digamos que voy a cargar nitrato de amonio en un tanque a, no sé, pues voy a decir algo, a 120 psi, a una temperatura de 20 grados centígrados, ¿no es cierto? Y con un caudal de 350 galones por minuto. Ok. Esa descripción de la operación que estoy haciendo es un ejemplo de una intención, ¿no? Una intención de diseño, o una intención de operación, le dicen algunas a veces. ¿Ok? Cada nodo debe tener una intención de diseño. Ya vamos a ver lo que es un nodo, no se preocupen. ¿Okay? Pero lo que sí les puedo decir para que lo vayan asimilando es que cuando hablamos de nodo, hablamos de una pequeña parte de un proceso, una sección de un proceso. Cuando yo tengo un proceso completo y lo divido por partes o por secciones para poder hacerlo más manejable, más identificable, ¿ok? A cada sección le coloco un código y cada sección se convierte en un nodo.
ya vamos a explayarnos un poquito más en lo que es un nodo. Pero lo importante en este momento es que cada nodo debe tener una intención de diseño. Eso deben de tenerlo claro, ¿no? La intención de diseño agrupa cada una de las intenciones particulares de los parámetros de proceso utilizado. Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy observando una sección de un proceso, yo tengo que establecer normalmente ese proceso con qué parámetros trabaja, ¿no? Es decir, con qué caudal, a qué temperatura, a qué presión, etcétera, dependiendo de los parámetros relevantes del proceso, ¿no es cierto? Entonces, y los peligros, básicamente un peligro es una condición física o química que tiene el potencial de causar daño a las personas, al medio ambiente o a los bienes, ¿no? Y eso engloba una serie de eventos como fuego, explosión, toxicidad, radiación, peligros mecánicos, incluso mala calidad, lo que les comentaba, ¿no? Básicamente un peligro desde el punto de vista de operabilidad, ¿no? Entre otros. Las desviaciones, una desviación es una condición anormal de un proceso o de un procedimiento, dependiendo de que esté evaluando. Ya les he dicho que me he adelantado a decirles que hay dos tipos de HACCP fundamentales. El HACCP que se aplica para los procesos y el HACCP que se aplica para los procedimientos. Las diferencias entre uno y otro es muy sencilla y lo vamos a ver creo luego, pero tienen que ver con el tipo de palabras guías que se utilizan, que por supuesto para un proceso continuo tiene una configuración determinada, que es la que vamos a ver, y para un procedimiento tiene otra, ¿no? Los peligros son provocados por las desviaciones de la intención de diseño, y el HACCP es un método para generar este tipo de desviaciones. ¿Cómo generan las desviaciones? Uniendo dos cosas, las palabras guías con los parámetros del proceso, ¿no? Entonces, ahí tenemos unos ejemplos de palabras guías, no, más, menos, etcétera. Parámetros de proceso, flujo, presión, temperatura, nivel, composición, etc. Y desviaciones que surgen de la combinación de ambos, ¿no? De la palabra guía y del parámetro de proceso. Si yo combino la palabra no con flujo, lo que obtengo es no flujo, una desviación que significa que no hay flujo, ¿no? O más con presión, la desviación que obtengo es alta presión, ¿no? Una desviación en el proceso, una desviación por alta presión. Y así por el estilo, ¿no es cierto? Así es como se forman las desviaciones. ¿Qué son las causas o eventos iniciadores? Habíamos dicho que parte del objetivo del HACCP es identificar causas, ¿no? Las causas precisamente son los eventos que provocan una desviación, ¿okay? Se debe considerar las causas creíbles, ¿okay? Debemos de considerar las causas creíbles que se originan dentro del nodo. Las consecuencias pueden estar fuera del nodo, eso es cierto. Muchas veces se tiene la creencia de que las consecuencias tienen que estar necesariamente dentro del nodo cuando analizo un nodo, y eso no es así, ¿no? Es decir, las causas creíbles son las que normalmente tienen que estar dentro del nodo, pero las consecuencias pueden estar en otro nodo, ¿no? Las causas de las desviaciones. Existen fundamentalmente tres tipos de causas que generan las desviaciones, ¿no? Los errores humanos, la falla mecánica y los eventos externos. Otro estudio muy importante arrojó un estudio realizado, por cierto, también a una gran cantidad de accidentes industriales graves ocurridos en el mundo, arrojó que el 85%, mira, el 85% de las causas de esos accidentes graves industriales a nivel mundial eran por errores humanos. Y un 15% eran por fallas mecánicas y por eventos externos, como por ejemplo desastres naturales. Imagínense, 85% se debía a errores humanos, ¿no? Por cierto, en el curso que vamos a dictar, hay un capítulo sobre errores humanos, en el que vamos a tratar, y en el que vamos a ver, por ejemplo, el hecho de que en sí un error humano, como dicen, no es de por sí una causa en sí, ¿cierto? Puede considerarse como una causa inmediata, y de hecho la metodología HACCP considera el error humano como una causa inmediata, pero no es una causa raíz. Las causas raíz van más allá, ¿cierto? Finalmente el error humano, como dicen, es un síntoma, ¿no? Pero es importante considerarlo, y tenemos que aprender cómo introducir el error humano en el HACCP.
¿ok? Si una instrumentación de procesos cruza el límite de un nodo, la falla de control es considerada una causa en ambos nodos. Es interesante tener eso en cuenta. Generalmente no se consideran desviaciones que requieren la ocurrencia simultánea de dos o más causas iniciadoras no relacionadas. Esas son las que se conocen como la famosa doble falla, ¿no es cierto? Seguramente algunos de ustedes que tienen alguna experiencia con Hadoop conocerán del tema o habrán escuchado de ello, ¿no? De la famosa doble falla. La doble falla es la ocurrencia simultánea de dos o más causas iniciadoras independientes, es decir, que no están relacionadas. Generalmente no se consideran como desviaciones. Y digo generalmente como causa de una desviación. Y digo generalmente porque hay casos en los que sí se considera, ¿ok? La doble falla. Hay casos en que sí se considera como una causa de una desviación, pero son muy contados casos. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando la consecuencia de una doble falla genera un evento catastrófico. Muchas veces cuando la consecuencia de una doble falla genera un evento de consecuencias catastróficas, en ese caso sí se debe de considerar la doble falla como causa de una desviación. Pero son pocos los contados casos. Y es un ejemplo. Hay otros ejemplos más que bueno, en el curso ya lo veremos, ¿no? En cuanto a las consecuencias son los resultados de las desviaciones, asumiendo que los controles básicos de proceso fallan y las salvaguardas no existen. Es decir, cuando yo evalúo mi consecuencia, lo que hago es evaluarla asumiendo que no tengo ningún tipo de salvaguarda. A pesar de que las haya, se asume que no se tiene. ¿Ok? Se asume que no se tiene para poder establecer las consecuencias. Se debe describir todas las consecuencias, aun cuando aquellas escapan del nodo. Lo que les comentaba anteriormente, ¿no? De que existen algunos eventos en los que se identifican y en el que la consecuencia escapa del nodo. Normalmente la consecuencia se puede ver en otro nodo más adelante, aguas abajo, o incluso en un nodo aguas arriba, ¿no es cierto? Y que se tiene que describir, ¿ok? Se tiene que describir. Las consecuencias pueden incluir daños a las personas, daños al medio ambiente, daños a los equipos o a la propiedad, problemas operativos o de calidad, ¿no? Incluso daños a la imagen institucional. No lo he colocado acá porque no todas las guías muchas veces no lo mencionan porque eso es un elemento que tiene poco tiempo, pocos años de haberse incorporado, ¿no? Que es el daño a la imagen institucional, a la imagen organizacional. Las consecuencias se describen como una secuencia cronológica de los eventos. En cuanto a las salvaguardas, son barreras de protección que previenen un evento de pérdida, ¿no? Reducen la frecuencia de ocurrencia o mitigan las consecuencias, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de mitigar las consecuencias, hablamos de limitarlas, ¿no? Limitar las consecuencias. Las salvaguardas preventivas y de mitigación incluyen algunos ejemplos: dispositivos de libre presión, instrumentación, etc. La instrumentación de control debe automáticamente corregir o mitigar una desviación de proceso. Los procedimientos administrativos y de capacitación del operador deberían listarse siempre que formen parte del sistema de gestión de disciplina operativa. Acá hay un tema importante y creo que eso lo voy a aclarar mejor con la siguiente lámina. Me voy a saltar esta lámina para explicarle mejor con esta imagen. Ok. Definición de salvaguarda de acuerdo a las SPS. Cualquier dispositivo, sistema o acción que podría interrumpir la cadena de eventos que sigue a un evento iniciador o que podría mitigar los impactos de un evento de pérdida. Se los explico con un gráfico. Fíjense. En este gráfico que podemos ver, este es un gráfico de un escenario accidental, ¿no? Donde tenemos tres etapas, si ustedes lo pueden ver ahí: normal, anormal y de emergencia. ¿Qué cosas son eso? Son las etapas de una operación, ¿no? Entonces, cuando estoy en el primer rango, estoy dentro de la operación normal. Cuando estoy en el segundo rango, estoy dentro de una operación anormal. Y luego puedo llegar incluso a una operación en estado de emergencia, es decir, entrar en un estado de emergencia. Para que ocurra eso, el proceso es el siguiente, ¿no es cierto? Yo tengo mi operación normal, tengo una operación que se desarrolla de forma normal hasta que se presenta una causa o evento iniciador. Una vez que se presenta una causa o evento iniciador, inmediatamente el proceso pasa a una condición anormal. ¿Qué cosa puede ser una causa o evento iniciador? Por ejemplo, ¿no? Un incremento de presión.
¿no? Ocurre una causa que genere un incremento de presión, que es una desviación, ¿ok? Y hace que mi proceso pase a una condición anormal, ¿no? Si esa condición anormal no es controlada de alguna manera, como por ejemplo con una salvaguarda preventiva, lo que va a pasar es un evento de pérdida, que viene a ser la consecuencia, ¿ok? Un evento de pérdida, ¿no es cierto? Inmediatamente en ese momento lo que va a ocurrir es que mi proceso de estar en una condición anormal va a pasar a estar en un estado de emergencia, porque ocurrió un evento de pérdida, ¿no es cierto? Y la única forma de tratar de controlar o mitigar este evento de emergencia, esta etapa de emergencia, es con una salvaguarda de mitigación. Por eso es que yo tengo aquí, como ustedes ven en la pantalla, dos tipos de salvaguarda. La salvaguarda preventiva, que es la que se actúa después de la causa iniciadora, pero antes del evento de pérdida. Esa es la salvaguarda preventiva. Y la salvaguarda mitigante es la que ocurre después del evento de pérdida, posteriormente al evento de pérdida, ¿no? Un capítulo especial son las medidas de control y mitigación, que vemos ahí en pantalla. Las medidas de control y mitigación son las que actúan para mantener el material de proceso confinado dentro de su sistema de contención primario y mantener el proceso dentro de los límites de diseño y operación seguros. Esas son las medidas de control y contención. Por ejemplo, una pregunta típica que siempre surge cuando desarrollo un HACCP con alguna organización. Generalmente quieren validar su procedimiento operativo, ¿ya? Oye, tengo un procedimiento operativo para eso, ¿no? Y lo quieren utilizar para bajar un nivel de riesgo. En principio, un procedimiento operativo, por definición, no es una salvaguarda, ¿ok? Un procedimiento operativo es una medida de control y contención. Eso es un procedimiento operativo. Un procedimiento operativo para despachar combustible a un camión cisterna, un procedimiento operativo para, no sé, para cargar un tanque de almacenamiento, etc. Los procedimientos operativos en general son medidas de control y contención, no son salvaguardas por definición, ¿ok? Pero acá hay un tema. ¿Se pueden utilizar para reducir un nivel de riesgo? Sí, bajo ciertas condiciones. ¿Okay? Hay unas condiciones que habría que cumplir para poder darles crédito y bajar un determinado nivel de riesgo. ¿Y por qué? Porque como ustedes ven acá, la medida de control y contención previenen la causa iniciadora, ¿ok? Sirven para prevenir la causa iniciadora. Y si sirven para prevenir la causa iniciadora, entonces cumplen la función de reducir un nivel de riesgo desde el punto de vista de prevención, ¿ok? Pero por definición no es una salvaguarda. Las salvaguardas son aquellas que actúan después de la causa iniciadora y antes de la consecuencia, la salvaguarda preventiva, y la salvaguarda mitigante después del evento de pérdida. Eso es muy importante que lo tengan claro, ¿ok? Entonces, ya saben que los procedimientos operativos se pueden utilizar para reducir un determinado nivel de riesgo, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones, ¿ok? No es tan sencillo, tiene que cumplir ciertas condiciones, por ejemplo, de auditabilidad, ¿no es cierto? ¿No es cierto? De confiabilidad, etcétera, ¿ya? Para poder ser sujetas de crédito y bajar un determinado nivel de riesgo, ¿ok? Las recomendaciones. Un HACCP tiene, uno de los objetivos del HACCP es establecer recomendaciones, ¿no? Y las recomendaciones son las medidas encaminadas a reducir los niveles de riesgo y o mitigar las consecuencias que el grupo de trabajo, cuando hablamos del grupo de trabajo hablamos del equipo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que un HACCP se desarrolla con un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Entonces, cuando ese equipo multidisciplinario, grupo de trabajo, identifica diferentes eventos de peligro y de riesgo, ¿no? Durante las sesiones HACCP, establece ciertas recomendaciones encaminadas a reducir los riesgos o a mitigar las consecuencias, ¿no? Deben ser lo suficientemente claras como para que otras personas las puedan llevar a cabo. Ese es un punto importante, ¿no? Acá la legislación en el Perú, por ejemplo, establece que las recomendaciones tienen que ser concretas, medibles y supervisables. Es el término que se suele utilizar aquí en Perú, ¿no? Concretas, medibles y supervisables, ¿no?
Para poder ser lo suficientemente claras como para que otras personas las puedan llevar a cabo, hay que responder 3 preguntas fundamentalmente. Las recomendaciones deben responder a 3 preguntas. El qué, el dónde y el por qué. ¿No es cierto? Eso fundamentalmente. Las recomendaciones se realizan para eliminar una causa, para prevenir o mitigar la consecuencia, ¿no? Para reducir la posibilidad de que el peligro ocurra, ¿no? Ejemplo de recomendaciones, cambios o adiciones de equipos e instrumentos, ¿no? Yo puedo recomendar cambiar, ¿no es cierto? O añadir un nuevo instrumento, un nuevo equipo. Requerimientos de estudios posteriores, cuando no es el objetivo del HACCP dar la solución, establecer un tipo de tecnología, lo que puedo hacer es recomendar que se realice un estudio posterior, o cuando no estoy seguro de un determinado evento, ¿no? Se pueden recomendar mejores trabajos de inspección, mantenimiento, entrenamiento, etc. ¿Cómo se desarrolla un HACCP? A ver, vamos a ver. El HACCP tiene fundamentalmente 3 etapas, ¿ok? Planificación, revisión y documentación. La planificación obviamente es toda la etapa previa al taller. Es la etapa en la cual desarrollo ciertas actividades, ¿no es cierto? Como por ejemplo la recopilación de información, el relevamiento de información en campo, ¿no? La selección de los nodos, etc. ¿Okay? Luego tenemos la etapa de revisión, que es la etapa en la que se desarrolla el taller HACCP con la participación del equipo multidisciplinario que les mencionaba, ¿no es cierto? Y pues luego tenemos la etapa de documentación, que es en la cual se elaboran los informes de todo el trabajo realizado durante los talleres HACCP, ¿no es cierto? Entonces, un taller HACCP requiere de mucha preparación, requiere de liderazgo durante la reunión. Es importante el liderazgo durante una reunión de taller HACCP. Ya vamos a hablar en una lámina sobre las competencias y las funciones de un líder HACCP, ¿no? La actitud que ven ahí, la actitud es muy importante para un taller HACCP, muy importante, ¿ok? Pasa muchas veces que los miembros del taller HACCP pueden tener toda la experiencia y todo el conocimiento necesario para calificar como miembros de un taller HACCP. Pero si no tienen la actitud necesaria para participar, para trabajo en equipo, la actitud de paciencia, tener todas las características necesarias para querer participar de un taller, pues es mejor no contar con ellos. En la etapa de preparación o planificación, uno de los aspectos más importantes pasa por definir quiénes van a ser los miembros del equipo, ¿no es cierto? A veces no se le presta mucha importancia a eso, pero déjenme decirles por experiencia que es muy, muy, muy importante definir adecuadamente quiénes van a ser miembros del equipo del taller HACCP. ¿Okay? Les decía que la experiencia del grupo en HACCP también es vital, ¿no es cierto? Es muy importante. La calidad de la información que se va a utilizar en el HACCP es vital. Yo no puedo desarrollar un taller HACCP si es que no tengo la información debidamente actualizada, por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo tengo un PNID que no está completo, que no está actualizado, no podría desarrollar un taller HACCP, ¿no? Sería perder el tiempo, honestamente, ¿no? Ha habido ocasiones donde me ha tocado esa parte y he tenido que, dependiendo de las diferencias que hay entre el PNID presentado y la realidad, en ocasiones se ha tenido que paralizar o suspender el taller, porque no se tiene la información debidamente actualizada, ¿no? Muy recomendable para evitar eso, por ejemplo, es visitas de campo, ¿no? Para mí un aspecto fundamental es el relevamiento de información en campo. Contrastar la información que te entregan en planos, en diagramas, en procedimientos, contrastarla con el campo, ¿no? Para ver si es correcto. Por supuesto, el conocimiento y la experiencia y el compromiso de la gestión de la organización es fundamental, ¿no es cierto? Luego de realizar el taller HACCP, lo que continúa es la documentación, la etapa en la cual se desarrollan los informes HACCP, ¿no? Las hojas de trabajo, se elabora y se redacta todo el informe junto con las recomendaciones y las conclusiones, ¿no? Y una etapa interesante e importante que muchas veces, que ya quizás no forma parte
del HACCP en sí mismo, pero que sí siempre trato de resaltarla, es la etapa de seguimiento. Ya no corresponde al equipo de que desarrolló el HACCP, sino al coordinador a cargo de la seguridad, probablemente en la organización, el seguimiento del HACCP, ¿no? Es decir, administrar, por ejemplo, las recomendaciones que se establecieron en el HACCP, ¿no es cierto? En el HACCP uno establece recomendaciones y hasta ahí llega, pero le toca a otra persona o otro departamento velar por el cumplimiento de las recomendaciones, ¿no es cierto? Completar las acciones que se hayan establecido, ¿no? Y comunicar acciones a los empleados afectados, ¿no? Es decir, aquellos que estén involucrados con los riesgos, ¿no? Los pasos para desarrollar un HACCP, muy rápidamente: conformar un equipo o grupo de trabajo. Se recomienda un máximo de 8 personas, incluyendo al líder y al escriba, ¿ok? 8 personas. Dividir la instalación por procesos y los procesos por nodos. Crear una lista de nodos con los parámetros de procesos relevantes. Seleccionar un nodo y un parámetro. Identificar desviaciones, causas, consecuencias y salvaguardas, es decir, emitir recomendaciones para eventos inaceptables, y pasar al siguiente parámetro, nodo o proceso. Esto es una metodología para poder establecer el HACCP. En sí, la metodología para desarrollar el HACCP no es complicada. Hay que cumplir solamente con el diagrama de flujo. Lo importante ahí en el HACCP es tener muy bien fundamentados los conceptos de causas creíbles, conceptos de salvaguarda, conceptos de desviaciones. Es sumamente importante. De nodos, de creación de nodos, es muy importante tenerlos presentes, ¿no? Hablando de nodos, y ya entrando en materia, como les decía, los nodos son secciones o partes manejables de un PNID. Para desarrollar un HACCP se requiere de mucha información. Se requiere de diagramas de instrumentación y tuberías, o PNIDs como se les conoce, diagramas de flujo de procesos, se requiere de arreglos generales, se requiere de procedimientos operativos, si es que los tienen, se requiere de arquitectura de control, en fin, un sinnúmero de filosofía de operación, filosofía de control, un sinnúmero de documentos y de información que se requiere para desarrollar de la mejor manera un HACCP. Sin embargo, si debemos elegir cuál es la información más importante para desarrollar un HACCP, yo creo que todos coincidimos en que es un PNID, ¿no? El diagrama de instrumentación y tuberías es el insumo, la fuente de información más importante para desarrollar un HACCP. Tanto es así que los nodos o las secciones manejables del proceso se trazan sobre un PNID, ¿ok? No sobre un diagrama de flujo, sino que se hacen normalmente sobre un PNID, ¿no? Y los nodos son seleccionados y propuestos por el líder, ¿ok? El líder del taller HACCP es quien selecciona y propone los nodos. Pero estos nodos deben ser revisados y aprobados por el equipo de trabajo, ¿cierto? Y pueden ser redefinidos si se estima conveniente, las veces que sean necesarias, ¿ok? Un nodo global puede incluirse para consignar eventos peligrosos que puedan impactar en la unidad de proceso. Ok, eso se refiere a lo siguiente. Les decía de que los nodos, y vamos a ver un pequeño ejemplo de ello, ¿ya? Pero les había dicho que los nodos son partes o secciones de un proceso que se marcan en un PNID, ¿no? En términos muy sencillos, eso es un nodo. Muy bien. Existe otro tipo de nodos que no son marcables en un PNID, es decir, que no figuran en un PNID, que no se trazan en un PNID, ¿ok? A esos tipos de nodos se les llama nodos globales. Los nodos globales son un concepto que se utilizan, es como si fuera un nodo abstracto, digámoslo así, que tiene la finalidad de incluir eventos peligrosos que pueden impactar en toda la unidad de proceso, ¿no? Por ejemplo, la falla de servicio, por ejemplo, los fenómenos naturales, por ejemplo, las pérdidas de contención, ¿no? Son algunos ejemplos de eventos peligrosos que pueden impactar en toda la unidad y que suelen consignar en un nodo global, ¿ok? Esto es un ejemplo de nodos, fíjense. Esto es un pequeño proceso donde tenemos un tanque de almacenamiento de código T-100. Luego tenemos un sistema de bombeo con 2 bombas que extrae producto del T100 y lo envía hasta un recipiente
V-101 que está ubicado en otra zona, ¿no? Podemos dividir, por ejemplo, este pequeño proceso en 3 nodos. Vemos ahí el nodo 1, que está conformado por un tanque de almacenamiento, el nodo 2, que está conformado por el sistema de bombeo, es decir, tuberías, bombas, válvulas, etc. Y el nodo 3, que está conformado, como ven en pantalla, por un recipiente, en este caso, ubicado al final de este pequeño proceso, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos 3 nodos. No es la única forma de seleccionar nodos. Me adelanto a la pregunta porque seguramente alguien me va a preguntar. Ya me lo han preguntado antes. ¿Existe alguna forma de seleccionar los nodos? Sí, sí la hay. Hay 2 métodos. Yo utilizo ambos muchas veces. Más el segundo que el primero, pero sí. El primer método es el método línea por línea, que es el más sencillo y que se recomienda mucho para los principiantes. Aquellos que quieren comenzar en Hasso, que nunca han hecho un Hasso, lo más recomendable es que utilicen el método línea por línea para seleccionar nodos. Y el otro método es el método de nodos compuestos. ¿Okay? Es un método un poquito más avanzado, que requiere un poco más de expertise y experiencia en Hasso, ¿okay? Pero que es muy útil, muy, muy útil, y es, por cierto, uno de los que más se utiliza. ¿Okay? Esos métodos los vamos a aprender en el curso que se va a editar sobre Hasso, ¿no? Para que puedan ustedes seleccionar adecuadamente sus nodos. Perdón. ¿Y por qué es importante seleccionar adecuadamente los nodos? Porque si el nodo es muy pequeño, lo que va a generar es que los miembros del equipo se aburran. Cuando un nodo es muy pequeño se vuelve tediosa la sesión y la tendencia es que los miembros del equipo, del taller Hasso, se aburran con ello. ¿Okay? Y si el nodo es muy grande, lo que va a generar o puede generar es desconcierto. ¿Okay? Cuando el nodo es muy grande, genera desconcierto en los miembros del equipo Hasso. ¿Okay? Porque al ser tan grande, muchas veces pasan inadvertidas algunos peligros, incluso algunas desviaciones, ¿no? Porque precisamente el nodo es muy grande, ¿no? Se pierde la sensibilidad, en general se pierde la sensibilidad en el análisis de nodo cuando el nodo es muy grande. Entonces, la clave, ¿cuál es? Seleccionar el número adecuado de nodos, es decir, que no sean muy pequeños y que no sean muy grandes. ¿Cómo se logra eso? Utilizando metodologías, ¿no es cierto? Como le decía, tienen el método línea por línea y tienen el método de nodos compuestos, ¿no? Eso es parte de lo que vamos a enseñar en el curso de Hasso. Vamos a entrar a un pequeño ejemplo, ¿no? Este es un pequeño ejemplo de análisis de un nodo. Fíjense, para que más o menos vayan entendiendo cómo es la metodología, porque hemos hablado mucho de la parte teórica, pero siempre es bueno un poquito de la práctica, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, yo acá he seleccionado, acá vemos, un nodo. Este es un nodo, fíjense, ¿eh? Así como habíamos visto en las láminas anteriores, un nodo, el nodo 1, que era un nodo en un tanque de almacenamiento, ya, imagínense qué es ese. Este es un nodo 1 en un tanque de almacenamiento de gasolina, para ser específico, ¿no es cierto? Donde tenemos, por ejemplo, y lo podemos ver en pantalla, una válvula de control manual, una válvula de bloqueo manual, una válvula en el ingreso de producto al tanque, este es el tanque TK101, tenemos otra válvula manual a la salida del tanque, en la descarga del tanque. Tenemos una válvula de control aquí ubicada al ingreso del tanque, que está controlada por un controlador de nivel, ¿ok? Este controlador de nivel, a su vez, tiene una alarma de alto nivel, ¿ok? Y además el tanque tiene los típicos instrumentos propios de la operación, como es la regleta de medición, ¿no? Que por cierto en el Perú la legislación obliga muchas veces a colocar este tipo de instrumento, ¿no? Y la medición manual que se hace como parte del procedimiento de operación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este pequeño nodo, la intención del nodo es almacenar gasolina a un nivel operativo de 65 pies, hablando del nodo, por ejemplo, ¿ok? Este nodo del tanque, ¿no es cierto? Los parámetros de interés en este caso es el nivel, la presión y la temperatura. Como palabras guías tenemos, por ejemplo, más y menos.
Podrían haber otras, seguramente, ¿ok? Pero para este ejemplo estamos teniendo ahí esos parámetros de interés y esas palabras guías. Los parámetros de proceso de interés, por cierto, déjenme decirles, son los parámetros que son relevantes para el proceso. Por ejemplo, si yo hablo de un tanque, estoy hablando de posiblemente de nivel, de presión, de temperatura. Si yo hablo de un nodo que involucra un sistema de bombeo, entonces estaría hablando quizás también de flujo, ¿no es cierto? Y si el producto que yo estuviera transfiriendo no fuera gasolina, fuera, por ejemplo, ácido, entonces quizás estaría hablando también de pH, nivel de pH, como otro parámetro de interés, ¿no es cierto? Y si en lugar de gasolina estoy hablando de, no sé, pues asfalto, imagínense asfalto, ¿ok? Entonces, quizás la viscosidad se convierte en otro parámetro de interés, ¿no es cierto? Entonces, los parámetros de interés son precisamente aquellos parámetros de proceso que están involucrados y que son relevantes para la operación y para el nodo. En este caso, en este nodo, los parámetros que hemos identificado son, para modo de ejemplo, el nivel, la presión y la temperatura. Y las palabras guías podrían ser más, menos, y quizás podrían haber otras, no lo sé, ¿no? Pero a modo de ejemplo tenemos eso. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se analiza una desviación? Vamos a hacer, esto por cierto es una aplicación muy sencilla, muy práctica y muy simple, solo para que tengan una idea de cómo es el caso. ¿Okay? Pero la metodología es un poquito más compleja. Y no por eso es difícil, simplemente que se requieren más pasos. Aquí lo estamos haciendo de forma muy resumida para que se entienda la esencia del caso, ¿no es cierto? Entonces, acá por ejemplo tenemos nuevamente el nodo en pantalla, que es el nodo 1, que almacena gasolina, y queremos identificar una desviación combinando una palabra guía con un parámetro de proceso. En este caso vamos a combinar la palabra más con el parámetro nivel. Y cuando yo combino más con nivel, el resultado es más nivel o nivel alto, ¿no es cierto? Y si tengo una desviación que es nivel alto, tengo que identificar las causas. Una posible causa podría ser la falla del controlador de nivel, que ven ahí en pantalla, ¿no es cierto? Ese controlador de nivel es el que normalmente mantiene el nivel del tanque operativo, ¿no? Dentro de los parámetros de proceso normales, ¿no es cierto? Una posible causa de nivel alto podría ser la falla del controlador de nivel. Y las consecuencias podrían ser un posible sobrellenado del tanque con derrame y potencial incendio y explosión. ¿Qué salvaguardas tengo yo disponibles, por ejemplo, para esa desviación? Tengo la alarma de alto nivel, ¿no es cierto?, que está ahí LAH con respuesta del operador. Es decir, se supone que si el nivel llega a sobrepasar el nivel de operación normal, este controlador lo que debería hacer es enviar una alarma, sonar una alarma, y que un operador venga inmediatamente a cerrar manualmente, por ejemplo, esta válvula, ¿no es cierto? Esa es una salvaguarda. La pregunta es, ¿esa salvaguarda será efectiva para este evento? ¿No? ¿Puedo darle crédito, podría darle crédito yo a esta salvaguarda suficiente para que mi riesgo esté controlado? ¿Ah? Habría que analizarlo, ¿no es cierto? Habría que analizarlo más a fondo. Pero desde ya les puedo decir, si la causa del evento es la falla del controlador de nivel, que está acá, difícilmente puedo asegurar que esta alarma de alto nivel vaya a sonar, porque esta alarma de alto nivel está asociada al controlador de nivel. Y si me falla ese controlador de nivel, olvídense. No hay forma de asegurarlo, ¿no es cierto? Para que una salvaguarda se considere efectiva, tiene que cumplir ciertos atributos que corresponden, y aquí nos vamos a extender un poquitito hablando de LOPA, análisis de capas de protección. En la técnica de análisis de capas de protección existe una definición que se utiliza también en el JASO, que es la capa de protección independiente, ¿no es cierto? Una capa de protección independiente es aquella barrera de protección o capa de protección que tiene que cumplir ciertos atributos. Entre ellos, uno de ellos, y uno de los principales, por cierto, ser independiente de la causa y ser independiente de otras capas de protección. En este caso, como ustedes ven, por ejemplo, esta alarma de alto nivel, no es independiente del controlador de nivel.
¿no es cierto? Funciona gracias al controlador de nivel. Si el controlador de nivel falla, yo no puedo asegurar que esta alarma de alto nivel funcione correctamente. Entonces, no hay independencia. Si no hay independencia, yo no podría asegurar que es una salvaguarda efectiva. Con lo cual, yo tendría que establecer alguna recomendación. Como por ejemplo, instalar un sistema automático de prevención de sobrellenado. ¿No es cierto? Instalar un sistema automático de prevención de sobrellenado, que me permita a mí asegurar que en caso haya un alto nivel y se sobrepase el nivel operacional, lo que haga es cerrar el ingreso de producto al tanque y de esa forma evitar un posible sobrellenado, derrame y potencial incendio o explosión. ¿De acuerdo? Y eso se cumpliría más o menos de esta manera. Si a ese nodo que hemos analizado anteriormente, que lo habíamos visto, le agregamos, por ejemplo, esta capa de protección que ven acá, esta CIF, ¿cierto? Que es un sistema de prevención automático de sobrellenado, donde el transmisor de nivel, como ven ustedes, es independiente, no está vinculado de ninguna manera al controlador de nivel, sino que es independiente. Y ante un determinado nivel alto, lo que va a hacer es activar, ¿no? Por un controlador, otro controlador va a activar una válvula de cierre de emergencia, una ESDB. Entonces lo que va a hacer es asegurar que no ingrese más producto al tanque y que no ocurra un sobrellenado, ¿no es cierto? Esto que vemos aquí, esta salvaguarda que se ha implementado, fue gracias a esta recomendación, ¿no es cierto?, de instalar un sistema automático de prevención de sobrellenado, ¿no? ¿Ok? Hasta aquí es la definición de HACCP formal, ¿ok? Así van a encontrarlo ustedes en la CCPS, en la IEC, así lo van a encontrar, ¿ok? Con una configuración como esta que está acá, ¿no? Desviación, causa, consecuencia, salvaguarda, acción o recomendación. Hasta ahí llega un HACCP típico, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Puedo utilizar yo el HACCP para, además de identificar peligros, analizar riesgos? Porque finalmente, si ustedes se dan cuenta, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido muy intuitivo, ¿no es cierto? Hemos establecido una recomendación de forma intuitiva. No hemos aplicado ningún criterio para poder establecer si en realidad era necesaria o no agregar una salvaguarda, es decir, añadir una recomendación. Para eso tendría que, además de identificar el peligro, analizar el riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo identificar el peligro y analizar el riesgo con el HACCP? Bueno, como les había dicho, una de las formas es combinando el HACCP con una matriz de riesgos. ¿Ok? Cuando yo combino el HACCP con la matriz de riesgos, el resultado es una evaluación de riesgos. ¿Ok? Una evaluación de riesgos donde el formato va a cambiar de forma tal que el formato sea como el que vemos ahora, ¿no es cierto? Tenemos ahora, si ustedes recuerdan el formato anterior, acá la diferencia es que ahora tenemos desviación, causa, consecuencia, criterios de riesgo, ¿no es cierto? Consecuencia, frecuencia, nivel de riesgo, inherente, riesgo inherente, propio de la operación, ¿ok? Sin considerar las salvaguardas. Luego tenemos las salvaguardas, ¿no? Posteriormente tenemos el riesgo actual, ¿no es cierto? Y la recomendación. Este análisis o evaluación de riesgo solo es posible cuando yo combino el HACCP con la matriz de riesgos. Si ustedes revisan la guía, como que lo vamos a hacer en el curso, si ustedes revisan la guía de la CCPS o revisan la guía de la IEC, solamente van a encontrar que las guías los llevan hasta este punto. Hasta aquí llega la guía. Lo que te dice la guía, sí, es de que, o la norma, ¿no? En este caso la IEC. Lo que te dicen, sí, es de que puedes utilizar matriz de riesgo para poder evaluar también el nivel de riesgo, y no solamente identificar el peligro, ¿no? Pero para eso, como les decía, hay que combinar el HACCP con la matriz de riesgo. Y combinar el HACCP con la matriz de riesgo conlleva a una situación muy, muy importante que se tiene que evaluar mucho. ¿Okay? En el curso también hay un capítulo que vamos a desarrollar sobre matrices de riesgos, porque la matriz de riesgo es un tema muy, muy especial.
¿no? Muchas veces me ha tocado a mí, me han encargado organizaciones de desarrollar un taller HACCP, y cuando les pido su matriz de riesgos corporativa, porque las matrices de riesgo, por cierto, son corporativas, son propias de la organización, no es una matriz estándar que uno puede coger de un libro o de una guía, ¿no? Las matrices de riesgo se desarrollan para la organización, son propias de cada organización. ¿Okay? Me ha tocado muchas veces, cuando solicito la matriz corporativa, me envían una matriz que cuando la analizo resulta que no es adecuada para esa organización. ¿Okay? Me ha tocado hacer talleres de riesgo para empresas medianas que tienen una matriz copiada de una empresa transnacional, ¿okay? Y que cuando uno evalúa sus criterios de tolerabilidad, pues no se condicen con los niveles de riesgo y de seguridad que ellos tienen en su instalación y en su organización, ¿no? Y también suele pasar, también me ha pasado, que cuando pido la matriz de riesgo corporativa, me envían la matriz HIPER, la matriz que utiliza para los riesgos laborales, ¿no? Para la seguridad ocupacional, que tampoco es la que se utiliza. ¿Ok? Nosotros tenemos que utilizar para el HACCP una matriz de riesgos enfocada en seguridad de procesos, ¿ok? No una matriz de riesgo enfocada en seguridad ocupacional. El ideal, siempre cuando ha habido foros, siempre conversamos y decimos pues, que el ideal sería tener una sola matriz que englobe todo. Una matriz única que englobe seguridad de procesos y seguridad ocupacional. Pero la verdad es que es muy difícil lograr eso, es muy difícil, ¿no es cierto? Y pasa que en la práctica la mayoría de organizaciones tienen matrices enfocadas en seguridad ocupacional y no enfocadas en seguridad de procesos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay un capítulo especial en el curso donde vamos a tocar esos temas para poder, para no caer en errores y hacer retrabajo después cuando nos demos cuenta de que los resultados del taller HACCP salen incoherentes. ¿Por qué salen incoherentes? ¿Hicieron mal el HACCP? No, lo hicieron bien, pero utilizaron la matriz incorrecta, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, ¿cuál es cuál es el rol del líder del HACCP? Importante también conocer eso. ¿Cuál es el rol del líder del HACCP? Un rol muy importante. En realidad, el rol del líder del HACCP es extenso. Hay también un capítulo en el curso que vamos a desarrollar donde vamos a tratar más a detalle. Pero le pedí un favor a una ingeniera que conozco, que es muy amiga, que me facilitara y me permitió compartir con ustedes esta lámina que resume, ¿no? Esta lámina es de Rachel Cohen. Rachel Cohen es una ingeniera especialista en HACCP también, en general en seguridad de procesos, y que tiene un talento adicional a su conocimiento, que es el de resumir en este tipo de láminas el conocimiento más importante de un determinado capítulo, ¿no? En este caso, en esta lámina ella ha resumido el rol de un líder HACCP, que se las quiero mostrar, ¿no? Y que es, por ejemplo, en la etapa de preparación, como ven ustedes ahí, en la etapa de preparación es importante que el líder HACCP se reúna con el coordinador a cargo del HACCP, que es decir, por parte de la organización, para definir claramente aspectos como el alcance, cuál va a ser el alcance del HACCP, es importantísimo, ¿no? Con qué información cuentan, tiene información actualizada o no actualizada, quiénes serían los participantes o los miembros, cuánto tiempo duraría el taller HACCP, ¿no? Dónde se realizaría el taller HACCP. Créanme que es crítico este punto. Muchas veces muchos HACCP no han sido bien desarrollados o no han llegado a buen puerto precisamente por este tema del tiempo y sobre todo de la ubicación. Algunas organizaciones siempre me preguntan, cuando me contratan, me preguntan, ¿dónde desarrollamos el taller? ¿En la planta o afuera? La recomendación siempre, siempre, siempre va a ser fuera, nunca en la planta. ¿Se puede? Sí, sí se puede hacer en planta, pero tienes que tener una organización muy madura, con una cultura de seguridad muy madura para poder desarrollarlo en la planta, ¿ok? En alguna oficina, en algún ambiente, en alguna sala de reunión dentro de la planta. Es muy difícil, porque suele pasar, y me pasó en mis inicios, de que cuando hacíamos en las plantas, teníamos el problema de que
Comenzábamos el taller HACCP con una determinada cantidad de personas. Venía el break, mediodía, todos a almorzar, regresaba a almorzar y de pronto veía caras nuevas. Pero bueno, fuera pues caras adicionales nuevas. No, caras nuevas, o sea, no veía las anteriores. Oye, ¿qué pasó? Y el señor, no, que el ingeniero tal tenía que hacer tal cosa y yo he venido en su reemplazo. Pero por si acaso yo tengo más años de experiencia, ¿no? Lo primero que decían, ¿no? ¿Ya? O temas como que estamos desarrollando el HACCP media mañana y de pronto empieza a sonar las radios, empieza a sonar los celulares, ¿no? Requiriendo, disculpe, un momentito, tengo que salir, 10 minutitos y regreso. ¿Ya? Ese tipo de cosas es terrible, déjeme decirle, es terrible. ¿Ok? Entonces, la recomendación siempre, siempre, siempre es desarrollar el taller fuera de la instalación, fuera. ¿Okay? Como les digo, no es que no se pueda hacer dentro, es posible. Es más, soy honesto, ha habido un par de oportunidades donde sí lo he hecho dentro de la organización, pero tiene que tener una cultura de seguridad muy madura la organización para entender que un taller como estos es a dedicación exclusiva. No es que voy mediodía y el otro día mando a otra persona. O no es que hoy voy y mañana, hoy sí voy y mañana no. No, no, es a dedicación completa y exclusiva, ¿no? Otro rol que debe desempeñar durante la preparación el líder es seleccionar los nodos, como les había dicho, ¿no? Es importante, en base a la información, seleccionar los nodos. Pero recuerden que esos nodos tienen que ser revisados en conjunto con el equipo y deben ser aprobados antes de comenzar. Es decir, el equipo tiene que aprobar esos nodos, porque precisamente es el equipo quienes tienen un mejor conocimiento del proceso, incluso más que el líder, ¿cierto? Entonces son ellos los que tienen que dar el visto bueno de que los nodos son los adecuados, ¿ok? También el líder del proceso tiene que preparar las hojas de trabajo. Un HACCP no se desarrolla con un papel en blanco. Normalmente a un HACCP uno va con unas plantillas preparadas, ¿no es cierto? Unas plantillas con ciertos escenarios, desviaciones identificadas que van a servir de alguna manera para fomentar la creatividad e incentivar la discusión entre los miembros del panel, ¿no es cierto? Obviamente no es un papel escrito sobre piedra, no es letra escrita sobre piedra, es decir, son solamente plantillas que se pueden modificar, se pueden eliminar, se pueden ampliar, dependiendo de lo que determine el equipo, ¿ok? Y durante el taller propiamente dicho, el rol del líder de HACCP pasa por informar, en principio, informar al equipo. ¿Informar sobre qué? Informar al equipo sobre el proceso del HACCP, cómo se va a desarrollar el HACCP, ¿ok? Sobre las reglas, se tienen que acordar reglas para el desarrollo del HACCP. Muchas veces, en una de las láminas les había comentado que el HACCP se basa en causas creíbles, ¿ok? Entonces, definir el término de creíble muchas veces es un poco difícil. Entonces, hay que ponerse de acuerdo con los miembros del taller sobre algunos criterios principales que se establecen para causas creíbles. Y en base a eso, pues, trabajar, desarrollar el HACCP, ¿no? También el líder del HACCP tiene que realizar preguntas para estimular el pensamiento de los miembros, ¿no es cierto? Es decir, tratar de incentivar la generación de tormenta de ideas, para poder identificar causas, luego de las desviaciones más causas, posibles consecuencias, etc. ¿No es cierto? Tiene que fomentar la participación de todos los miembros del equipo. Tiene que buscar el consenso. ¡Ay, Dios mío, el consenso! Déjenme decirles que el consenso es un tema aparte. Dependiendo de los equipos, de los miembros, a veces lograr el consenso es muy difícil, pero es la tarea que toca a todo líder. El líder del HACCP tiene que buscar siempre el consenso, bajo ciertas reglas mínimas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, tiene que quedar muy claro que en un equipo de HACCP todos tienen un igual voto. O sea, no hay que él es gerente y el otro es operador y por lo tanto el gerente pesa más que el operador. No. En un equipo todos tienen el mismo voto. ¿Ok? Esas distinciones por jerarquía no existen. Eso tiene que estar claro. ¿Ok? Pero también hay un tema que siempre se debe considerar. A pesar de que todos tenemos el mismo voto, todos los miembros del equipo tienen el mismo voto, un tema que se debe considerar es que nunca se debe perder de vista que son los operadores
los que van a vivir o convivir con el riesgo. O sea, eso ténganlo siempre presente. A veces es fácil opinar o determinar algo en base a un pensamiento, pero, a ver, pues tú vas a estar en la operación, o sea, tú puedes establecer que un determinado riesgo es aceptable, pero tú vas a convivir con ese riesgo, vas a estar ahí día a día en esa operación. Entonces, es cierto que todos los miembros del equipo tienen el mismo voto, el mismo peso, pero recuerden siempre que los operadores son los que van a convivir con el riesgo, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre claro. Y otro punto importante, el líder y el escriba, porque me había olvidado, creo, de hablarles del escriba, ¿no? El escriba es un papel importante también, prácticamente es como el asistente del líder, ¿okay? Tiene otro tipo de roles, pero es muy, muy importante para un JASO. El líder y el escriba no tienen voto, ¿ok? Normalmente no tienen voto, a menos que el equipo acuerde a que el líder y el escriba tengan voto. Usualmente no lo tienen, salvo que los miembros del equipo acuerden de que le otorgan votos al líder y al escriba. Normalmente los que votan son los demás miembros, ¿ya? Después, también debe de tratar, y digo tratar porque muchas veces es difícil, pero debe tratar de evitar el diseño en la sala. ¿Qué pasa? Algunas veces, como por ejemplo les había dicho, ese ejemplo que vimos, recomendación, instalar un sistema de prevención de sobrellenado. Y entonces empiezan pues los especialistas, ¿no? El procesista dirá, pero ¿por qué no instalamos una válvula de control neumático que funcione de tal modo? Y el instrumentista dirá, no, pero neumático no, porque no tenemos aire disponible, mejor hagamos de activación eléctrica. O sea, empiezan a entrar al nivel de detalle de tratar de diseñar la recomendación. Y no es la función del JASO. El JASO no está para diseñar, el JASO solo está para recomendar cuando es necesario. ¿Y cuando es necesario? Cuando los niveles de riesgo no son aceptables. ¿Ok? Solo en esos casos. Luego que se termina, una vez que se termina el taller, las funciones del escriba pasan por, del líder pasan por asistir al escriba, aquí por ejemplo viene el escriba, asistir al escriba para registrar, para redactar el informe del taller JASO, para aclarar de repente algunas recomendaciones que no estuvieron muy claras, ¿no? Resaltar un poco algunas acciones que quedaron como parte de las recomendaciones, etcétera. Es para precisar, ¿no es cierto? Para precisar de mejor manera el informe del JASO. ¿Okay? ¿Ya? Y luego de ello, tiene que tomarse unos minutos para compartir con el cliente, es decir, con el coordinador de JASO, por parte de la organización, para explicarle un poco los alcances del JASO, ¿no? Cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las recomendaciones, las conclusiones, etcétera, del JASO, ¿cierto? Entonces, esos son principalmente las funciones que debe cumplir un líder JASO, de forma muy resumida, y le agradezco a Rachel, por cierto, por su presentación, que es brillante, la admiro mucho por eso, de verdad que tiene una creatividad tremenda. Bueno, y creo que con esto ya vamos cerrando con las ventajas y desventajas del JASO, ¿no es cierto? Ventajas del JASO: identificar peligros arraigados en el desempeño y el comportamiento humano. Recuerden, el 85% de los accidentes graves a nivel mundial fueron provocados por errores humanos, ¿ok? Como causa inmediata, por si acaso, ¿no? Errores humanos. Entonces, el JASO es una técnica muy, 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 muy eficiente para identificar peligros arraigados en el desempeño humano y en el comportamiento humano, imagínense, ¿no? También sirve o mejor dicho, es útil para identificar peligros difíciles de detectar, analizar, aislar, contar o predecir, ¿no? Es una técnica que es más simple e intuitiva que otras herramientas de gestión. Una vez que dominas la técnica, te vas a dar cuenta que es una técnica muy, muy sencilla y muy simple. Solamente hay que aprenderse la metodología, los pasos a seguir, ¿no? Pero es sencillo. No permite, entre las desventajas, no te permite evaluar peligros que involucran interacciones entre diferentes partes de un sistema o de un proceso. Eso es cierto. Por el mismo hecho, por la misma concepción del JASO, que se basa en nodos,
¿ok? En dividir, en partir un proceso en pequeñas secciones. Ya desde ese momento, la desventaja que tiene el HACCP es de que no te permite evaluar peligros que involucren interacciones entre una parte del proceso y otra. Es complicado. Hay tips para poder hacerlo, ¿ya? O sea, sí se puede, pero no es propio del HACCP, ¿ok? No es propio del HACCP. Ya las buenas prácticas en la industria nos llevan a aprender algunos truquitos para poder considerar esas interacciones, pero de por sí no es el objetivo, ¿ok? Por ejemplo, los efectos dominó. No se puede evaluar con HACCP un efecto dominó, imposible, no hay forma. Los riesgos externos tampoco son muy fáciles de evaluar con un HACCP. ¿Okay? No es que tampoco no se pueda, como les decía, hay tips que te permiten hacerlo, incorporar, pero no es parte de la metodología incorporar riesgos externos en sí. ¿Okay? Si yo quiero evaluar, por ejemplo, no sé, digamos que quiero evaluar, se me ocurre, un tsunami. Oye, ¿qué pasa si ocurre un tsunami? ¿No? Un terremoto, tormentas eléctricas. Hay partes que se pueden, como les decía, sí, hay partes, pero no todo. Sabotaje. ¿Cómo incorporo sabotaje en un HACCP? Se puede, como les digo, todo se puede, pero no es lo ideal. El HACCP básicamente es una técnica de identificación de peligro de operatividad. ¿Okay? Tiene que ver con la operación. Otra desventaja del HACCP es que, el HACCP formal, de acuerdo a guías, es que no te permite clasificar el riesgo o priorizar el riesgo. ¿Ok? Pero eso se supera cuando se combina con la matriz de riesgo, como les había explicado. Si uno lo combina con la matriz de riesgo, puede superar eso, ¿no? Otra desventaja es que no permite evaluar la efectividad de los controles existentes o propuestos. Es decir, no puedes evaluar la efectividad de la salvaguarda. Sí, es cierto, hay una variante del HACCP que te permite llegar a evaluar, pero de forma cualitativa las salvaguardas, ¿ok? Pero en realidad para evaluar adecuadamente los controles o unas salvaguardas es a través de otras técnicas como por ejemplo el LOPA, ¿no? El LOPA sí es para eso específicamente, ¿no? Entonces, esas son algunas de las desventajas principales del HACCP. Y bueno, y hasta aquí llega la presentación. Disculpen todo el tiempo que me he tomado para esta presentación, que debía ser en corto tiempo, pero al final se ha extendido un poco. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna duda. Voy a revisar si es que han enviado algunas consultas al chat, y si no, por favor, pueden hacerla, ¿no? Por escrito, para poder un poco mantener constante el ancho de banda. ¿Ok? Bueno, gracias por sus saludos. Ahí veo varios conocidos. Saludos a todos por ahí. Les agradezco los saludos. Acá Michael Tafur pregunta si una desviación puede tener más de una causa. Sí, en efecto, Michael, sí, una desviación puede tener más de una causa. Es más, generalmente tiene más de una causa una desviación. Lo importante aquí es que tengas en cuenta que cada causa tiene que tener una consecuencia. Es importante siempre, bueno, acá no, por temas de tiempo no he podido explayarme, pero hay un concepto que se llama par causa-consecuencia. Eso se utiliza en el HACCP, ¿no? Entonces es importante que cada causa que tú identifiques esté asociada a una consecuencia. ¿Ok? Es importante, pero sí, una desviación puede tener más de una causa. Generalmente tiene más de una causa, debería decir, ¿no? Luis Meneses pregunta si en el mercado internacional habrá una, de certificación internacional, habrá una sobre HACCP o relacionado con HACCP. Sí, hay certificaciones internacionales para ello, ¿no? TV tiene de ellas, Exida tiene otras, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la de Exida, ya, pero también TV tiene, ¿ok? Y así, hay varias, ¿eh? Sí la hay, ¿ok? Después, Frank Cruz, ¿qué sucede cuando la instalación es antigua y no existen planos actualizados? O por último, no existen planos. ¿Cómo llevar a cabo un HACCP? Mira, Frank, complicado. Cuando no existen planos actualizados o no existen planos, lo que toca es actualizar la información, no hay de otra. Crearla de cero si es que no existe, o actualizarla si es que está desfasada.
no hay de otra. No puedes hacer un HACCP si es que no tienes información mínima actualizada, ¿no? Si quieres hacer HACCP, en general, si quieres usar cualquier metodología, no solo HACCP, déjame decirte, ¿eh? En general, cualquier metodología debería tener información actualizada. Es cierto que hay metodologías que no son tan exigentes en cuanto a la información, como por ejemplo el WADIF, ¿no? Que quizás no es tan exigente en cuanto a la información actualizada, pero de por sí, mi recomendación es que si la información no está actualizada, se actualice. Y si no existe, hay que generarla, ¿ok? Previo a un HACCP. Si no, olvídate, no te recomiendo que hagas HACCP, haz otra, o en todo caso usa otra metodología, ¿no? Un HACCP, ¿no es cierto? U otra, ¿no? Acá nuestro colega Vallejos, no dice el nombre, pero dice el apellido, Vallejos, pregunta cuál es la función de un ingeniero de procesos en el taller HACCP. Ok, mira, el ingeniero de procesos fundamentalmente es un miembro del equipo del taller HACCP. Dependiendo de la etapa en la que estés evaluando el HACCP, de la etapa del ciclo de vida de una instalación, se da la importancia. Te doy un ejemplo. Si estás en etapa de ingeniería, imagínate que estás haciendo un HACCP para una ingeniería básica, por ejemplo. ¿Okay? Ahí no tienes operadores todavía, ¿no es cierto? Estás en etapa de ingeniería básica. Entonces, el peso del ingeniero de procesos es muy importante. Prácticamente el ingeniero de procesos es el que cumple la labor del operador al momento de evaluar las desviaciones, evaluar las causas y las consecuencias, ¿no es cierto? Tiene un peso muy importante. Ya si hablamos de una etapa ya en operación, es decir, voy a hacer un HACCP para una instalación, una planta que ya existe, que ya está operando, dependiendo, ahí sí quizás el operador es el que tiene fundamentalmente el operador es el que tiene el mayor peso ahí en el equipo. ¿Ok? Y el ingeniero de procesos también, por supuesto, es importante. La función de un ingeniero de procesos en sí, una vez que está como parte del equipo, es aportar en base a su conocimiento del proceso y a su expertise en general, en la identificación de causas y consecuencias que puedan generarse por una desviación. Ese es el principal aporte del ingeniero de procesos. Él es el que tiene que conocerse el proceso al revés y al derecho. Él es el que te va a decir de memoria los parámetros relevantes del proceso. Él es el que te va a decir cuál es la intención del nodo, ¿ok? A veces sin que se la preguntes. ¿Ya? Es muy, muy importante la función del ingeniero de procesos en el taller HACCP. ¿Ok? Después hay otra consulta acá. Jorge Chambergo consulta, ¿qué tan recomendable es realizar un análisis HACCP en un proceso donde se tienen equipos o sistemas instrumentados de baja confiabilidad? Uy, Jorge, es fundamental. ¿Qué tan recomendable es? Es súper recomendable, es muy recomendable, ¿no? Ya hemos visto precisamente que el HACCP aporta, lo vimos que en las primeras láminas, ¿no? Que el HACCP aporta precisamente en hacer entender a toda la organización que los sistemas de control no son infalibles, no son infalibles. ¿Eso cómo lo demuestras? A través de un HACCP. Y si tú, imagino yo que de forma preliminar has determinado que los sistemas instrumentados o de control son de baja confiabilidad, con mayor razón, es fundamental hacer un HACCP, ¿ok? Es fundamental, para mí es fundamental, ¿no? Y es más, no solamente quedarte en HACCP, hacer, por ejemplo, de repente un LOPA, además de un HACCP, ¿ya? Pero sí, es importantísimo. José pregunta, ¿existen normativas que exigen el análisis de seguridad de procesos? ¿Para qué sectores, actividades sería recomendable? A ver, en principio acá en el Perú no hay todavía. Acá en el Perú no hay una normativa que exija, y creo que no solo en Perú, me parece que lo mismo pasa por Argentina, por Colombia. Sí, pues yo he estado en Bolivia, no hay, en Colombia no hay, en Ecuador que estuve tampoco no hay. Sí, en varios, creo que en toda Sudamérica. Fundamentalmente, la normativa sobre seguridad de procesos, como ley, si lo queremos interpretar así como ley, está en Estados Unidos y en Europa. En Sudamérica, como ley, no lo hay, ¿no? Hay muchas empresas que sí es cierto la siguen por buenas prácticas, como parte de su política de seguridad,
de su cultura de seguridad, la siguen, ¿no es cierto? Acá en el Perú hay varias empresas grandes que la siguen, ¿ok? Pero lamentablemente no hay una legislación acá en el Perú, sobre todo si estamos hablando sobre seguridad de procesos, no la hay. Lo que hay es algunos atisbos en cuanto a seguridad, ¿no? Por ejemplo, el Decreto Supremo 043, el sector hidrocarburos, más que nada, porque los demás sectores están sueltos, ¿no? El Decreto Supremo 043, que es el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, la Resolución de Consejo Directivo 240-2010, etcétera, ¿no? Que son para... que también aporta y que por cierto está en proceso de modificación en estos días. Hay un proyecto de modificación de normas, que luego vamos a ver eso. Johnny Palomino pregunta, en su exposición indica que el operador es pieza clave para el análisis de riesgo. ¿Qué pasa si el operador no es parte del equipo? ¿Puede ser sustituido por su superior? ¿Cuánto tiempo debería durar un caso? Ya, mira, sí puede ser sustituido por su superior siempre y cuando el superior tenga pleno conocimiento del proceso. No es recomendable. Si tú me preguntas, ¿es recomendable? No es recomendable. ¿Puede ser sustituido? Puede, sí. Es posible. Pero tendría que ser un superior que tenga un nivel de conocimiento del proceso igual que el operador. Es decir, que haya estado en la cancha, no de escritorio. Que haya estado en la cancha, que sepa cómo en realidad se hace el proceso. Muchas veces te entregan, a mí me pasa seguido, me entregan un procedimiento, pido procedimiento, me mandan un procedimiento. Y el procedimiento... Resulta que cuando estoy en el taller HASO y empiezo, bueno, acá tenemos esta salvaguarda porque el procedimiento dice esto, y se para el operador, levanta la mano, ingeniero, disculpe, pero así no hacemos la operación, ¿ah? Eso ya no lo hacemos, eso lo hacíamos hace 4 años, ahora lo hacemos, ahora ya no, es más, esa válvula que está ahí ya no existe, ahora ya no hay esa válvula, se hizo este cambio, y empiezan los problemas, ¿no? Entonces, por eso es importante que el operador sea quien participe fundamentalmente del taller, ¿ok? Esa es la importancia del operador, el que está día a día ahí conviviendo con el riesgo, ¿no? Consultan si será posible contar con la grabación. Bueno, sí, yo entiendo que sí, el PMA va a colgar, creo yo, la grabación de este webinar, ¿no? Robert Tepo pregunta, ¿un análisis HAZOP se puede utilizar para investigación de accidentes? Sí, por supuesto, claro que sí. No es una herramienta específica para investigación de accidentes, como un análisis causa-raíz, por ejemplo, no es específica para eso, pero sí, por supuesto que sí, se puede utilizar para investigar accidentes, claro que sí, ¿no? ¿Ya? Después, a ver... disculpen, acá me están avisando que ya estamos casi contra el tiempo, discúlpenme, pero a ver, voy a tratar de leer un par más nomás ya, porque hay bastante consulta, pero ya estamos contra el tiempo, me indican. A ver, ¿en qué parte del HAZOP entra un sustento normativo o reglamentario en la evaluación de cada nodo? A ver, ¿en qué parte del HAZOP entra un sustento normativo o reglamentario en la evaluación de cada nodo? Yo imagino que se refiere, a ver, sí, creo entender a qué se refiere. Lo que pasa es que si hablamos de, a ver, vamos a hacer algo, lo que pasa es que no quiero extenderme mucho, pero lo que quiero entender es lo siguiente. Existen normativas, ¿no es cierto?, nacionales e internacionales que establecen ciertos requerimientos, por ejemplo, de distancia de separación. Oye, tiene que haber este equipo no puede estar cerca de este otro, tiene que estar como mínimo a una distancia de tanto. Ese es un requerimiento normativo. Otro requerimiento normativo, este equipo tiene que tener una salvaguarda, tiene que tener una válvula de seguridad, una PSB, una válvula de seguridad de presión, por ejemplo. Requerimiento normativo. Este equipo tiene que tener tal cosa y este otro tal cosa. O sea, todo eso son requerimientos normativos. Bueno, el HAZOP en realidad no es muy bueno para analizar ese tipo de requerimientos. Si queremos analizar requerimientos normativos, lo ideal es utilizar, por ejemplo, la combinación del checklist con el what if. Esa técnica de utilizar checklist con el what if es muy buena para complementar el HAZOP en esos aspectos que el HAZOP no lo logra hacer. Lo que les decía, oye, ¿cómo evalúo yo el impacto de un tsunami? ¿Cómo evalúo yo un efecto dominó, un posible efecto dominó en la planta? Eso no lo puedo hacer con HAZOP. Eso lo puedo hacer, por ejemplo, con un what if checklist, ¿ya? Igual, ¿cómo evalúo yo requerimientos normativos? Con un what if checklist, por ejemplo. Ahí sí puedo hacer. El HAZOP no es una técnica muy adecuada para eso. ¿Okay? Ya, después dice, y bueno, disculpen, pero
voy a leer la última pregunta porque hay bastante, pero ya me dicen que ya no hay tiempo. Bueno, una última pregunta dice, si cuento con procedimientos operativos con parámetros de interés establecidos según diseño, ¿podría establecer nuevos parámetros de interés en el análisis HACCP como recomendaciones? A ver, podría establecer nuevos parámetros de interés en el HACCP como recomendaciones. No entiendo muy bien esa definición. A ver, no les entiendo muy bien, pero a ver, para tratar, si cuento con procedimientos operativos con parámetros de interés establecidos, ok, según diseño. ¿Podría establecer nuevos parámetros de interés en el HACCP? A ver, lo que te puedo decir, porque no, discúlpeme, pero no entiendo muy bien la pregunta, pero lo que puedo decir es lo siguiente. El HACCP se debe de hacer con parámetros de proceso relevantes propios de la operación. ¿Ok? En principio es eso de la operación. No lo ideal, no lo que yo quisiera, no lo que el procesista quiera, no. Tiene que ser lo que es. Oye, el señor en su operación diaria realiza un bombeo a 3.500 galones por minuto y 180 PSI aproximadamente, con eso se hace. Con esos parámetros se hace. Este tanque, usualmente, su nivel de operación es, no sé, pues, a 25.000 barriles, ese es el parámetro que tengo que utilizar. No puedo utilizar otro, no puedo crear un parámetro. ¿Ya? Tengo que utilizar el que corresponde. ¿Okay? Que por ahí, a la hora de evaluar desviaciones, resulte que quizás haya que revisar algunos parámetros, sí, eso sí es posible, pero no es parte del HACCP establecerlos. O sea, el HACCP no puede recomendar, oye, baja esta presión de 150 a 120 o esta temperatura de 80 a 60, no es función del HACCP. Lo que en todo caso podría el HACCP hacer es recomendar que sea un estudio determinado, no sé, un estudio X para los parámetros de operación del sistema de tal, del bombeo de tal cosa, ¿no? Precisar eso, pero nada más, ¿no? El resto escapa al alcance de un HACCP. Bueno, disculpen, veo que hay muchas más preguntas, mil disculpas que no alcance el tiempo, pero ya estamos creo que me he extendido demasiado, me he aprovechado demasiado de mi amigo Humberto. Humberto, disculpa, me extendí mucho. No sé si quieres comentar algo tú, Humberto. Humberto. ¿Dónde estás, Humberto? Ya te voy a quitar el... Uy, carambas. Ya, te paso el host, Humberto. Ya, Humberto, ahora sí. Perfecto, César. Ya. Brillante exposición. Bueno, ha valido la pena porque ha despertado mucho el interés. Solamente para comentar que, imagínense si en un webinar se brinda toda esta información, ¿cuánta información se podría dar en un curso de 16 horas como se va, de 12 horas, perdón, como se va a organizar en la última semana de agosto? Ya la información se va a brindar en las redes de PMA, de Facebook, de LinkedIn. De este servidor, Humberto Perga, también pueden revisar el perfil y ahí se va a completar la información. El webinar va a quedar publicado, va a quedar a disposición de ustedes a partir de mañana, tanto en las redes de PMA como en persona, y de repente ha habido problemas de conectividad para que puedan aprovechar el conocimiento que gentilmente César pues, nos ha brindado. Brillante exposición, César. Muchas gracias por la gentileza, por el tiempo, por las ganas de compartir conocimiento en un aspecto, en un campo del conocimiento muy importante y muy útil para todos los profesionales que estamos inmiscuidos de alguna manera en la prevención de riesgos laborales y en los procesos en general. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, César. Un abrazo a la distancia. Estamos entonces coordinando para el curso. No sé si tienes algo más que agregar, César. Muchas gracias, Humberto. Sí, solamente quiero cerrar la noche agradeciéndote en principio a ti
Agradezco mucho tu invitación. Nos conocemos desde hace algunos años y sé que eres una persona que apuesta mucho por el conocimiento y por difundir este tipo de conocimientos que lamentablemente, como por ejemplo mencionaba alguien ahí en el chat, en el Perú no es poco, no es escaso, ¿no? Lamentablemente hay que recurrir al extranjero para poder adquirir este tipo de conocimientos y no debería ser así. No debería ser siendo un conocimiento tan importante y tan vital, debería estar más al alcance de todos, ¿no? Te agradezco de verdad el interés. Los invito, agradezco a todos en principio su participación esta noche y los invito pues, si lo estiman, espero haber estado a la altura de sus expectativas y de ser el caso, los invito pues al curso que pronto se va a aperturar. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, César. A cuidarse bastante y Dios mediante nos estamos viendo entonces en el inicio del curso programado para la última semana de agosto. Estén atentos a las nuevas publicaciones de PMA, se vienen nuevos webinars, nuevos cursos con el interés de poder aportar a su formación. Muchas gracias. Cuídense todos. Nos vemos.